Carlos Salazar caminaba por el vibrante mercado de la Ciudad de México, un lugar lleno de vida y color que reflejaba la esencia de la cultura local. El aroma de especias y frutas frescas flotaba en el aire, mezclándose con el sonido de las voces animadas de los vendedores que anunciaban sus mercancías. Observaba con una sonrisa en el rostro las interacciones cálidas entre las personas. Las barracas estaban repletas de productos coloridos, aguacates, jitomates, chiles y una variedad de flores que embellecían aún más el ambiente. En medio de esta escena vibrante, Carlos se sentía un poco fuera de lugar, aunque siempre había sido un hombre de negocios exitoso. Su vida estaba marcada por reuniones, decisiones financieras y donaciones generosas a instituciones de caridad. Pero en ese momento, mientras las risas y las conversaciones resonaban a su alrededor, se dio cuenta de que había algo más significativo que el dinero y el éxito. Quería conectarse con las personas, entender sus historias y sus luchas. Fue entonces cuando su mirada se fijó en un anciano, don Guillermo, que luchaba por contar algunas monedas en su mano temblorosa. El hombre, con su cabello canoso y piel arrugada, parecía estar contando las últimas monedas para pagar sus compras. La expresión de preocupación en su rostro hizo que el corazón de Carlos se apretara. Se acercó sin pensarlo dos veces, sintiendo una extraña empatía por aquel desconocido. «Señor, ¿puedo ayudarle?», preguntó Carlos, colocando la mano suavemente en el hombro de don Guillermo. El anciano miró hacia arriba, sorprendido. «Oh, no quiero incomodar. Solo estoy tratando de juntar lo suficiente para llevar algunas cosas a casa», respondió, la voz entrecortada por la preocupación. Carlos sonrió, sintiéndose inmediatamente conectado a aquel hombre. «Déjame cubrir su cuenta. No se preocupe por eso». Se volvió hacia el vendedor, que lo observaba curioso. «Por favor, añada las compras del señor a mi cuenta y dígame cuánto es». Don Guillermo movió la cabeza, lágrimas comenzando a formarse en sus ojos. «No puedo aceptar esto, joven. Usted no me conoce. Pero me gustaría conocerlo, y lo más importante, me gustaría ayudar. ¿Qué sería de nosotros si no pudiéramos extender la mano al prójimo?», dijo Carlos, decidido. El vendedor, ya acostumbrado a la generosidad de Carlos, rápidamente hizo los cálculos y anunció el monto. Carlos retiró los billetes de su cartera y pagó sin dudar. Don Guillermo, visiblemente emocionado, no sabía cómo expresar su gratitud. «Gracias, señor. El mundo necesita más personas como usted», dijo don Guillermo, sus manos temblorosas apretando la moneda que aún sostenía como un amuleto. Carlos asintió, sonriendo. «Es lo mínimo que puedo hacer. Todos enfrentamos dificultades en algún momento». Después del pago, don Guillermo, en un gesto de gratitud, sacó una vieja foto de su bolsillo y se la entregó a Carlos. «Por favor, acepte esto como un símbolo de mi agradecimiento. Es un recuerdo de tiempos pasados». Carlos miró la foto. Sus ojos se abrieron al reconocer al niño en la imagen. Era un retrato de un niño sonriente, y pronto se dio cuenta de que ese niño era su padre, que había desaparecido años atrás. El choque recorrió su cuerpo como un frío intenso. «Espera, ¿dónde encontraste esto? ¿Quién es este niño?», preguntó Carlos, su voz temblando de curiosidad y aprensión. Don Guillermo dudó, la expresión en su rostro cambiando a una de nostalgia y tristeza. «Él era mi amigo. Teníamos sueños, secretos. La vida nos separó, pero los recuerdos permanecieron», respondió lentamente, como si cada palabra tuviera que ser cuidadosamente elegida. Carlos sintió una ola de emociones mezcladas, alegría por ver una parte de su pasado, pero también un profundo anhelo por entender qué había ocurrido realmente con su padre. «¿Sabes algo sobre lo que le pasó?», insistió Carlos, la urgencia de sus preguntas resonando en el aire.
Don Guillermo miró hacia abajo, como si estuviera sopesando sus palabras. Hace mucho tiempo, joven, pero tal vez sea hora de que conozcas la verdad. Carlos observaba la foto antigua con una mezcla de incredulidad y temor. La imagen, emborronada por el tiempo, mostraba a un niño sonriente, con ojos brillantes y cabello despeinado, que inmediatamente reconoció como su padre. El corazón de Carlos se disparó. Intentaba entender cómo esa foto, que parecía un fragmento de una vida que nunca conoció, estaba en manos de don Guillermo, un desconocido al que acababa de ayudar. «¿Cómo tienes esto?», preguntó Carlos, su voz temblando. Mantenía la foto entre los dedos, como si temiera que pudiera desaparecer si no la sostenía con firmeza. Don Guillermo, un hombre de cabellos blancos y piel arrugada, miró a Carlos con una mezcla de tristeza y nostalgia. «Era de mi amigo, tu padre», dijo él, con un tono suave, casi reverente. «Éramos muy cercanos cuando éramos jóvenes. La vida nos llevó por caminos diferentes, pero su memoria siempre quedó conmigo». Carlos sintió un nudo formarse en su garganta. «¿Conoces su historia?». «¿Qué pasó?». Él desapareció cuando yo era niño». El anciano dudó por un momento, como si los recuerdos fueran una carga difícil de llevar. «Sí, lo sé, pero no es fácil hablar de ello». Respiró hondo y continuó. «En aquel entonces éramos jóvenes y llenos de sueños. Tu padre tenía un espíritu libre». Carlos estaba ansioso por más información, pero se dio cuenta de que don Guillermo estaba luchando por encontrar las palabras. «Por favor, necesito saber. ¿Qué pasó con él?». La mirada de don Guillermo se perdió en la distancia, como si estuviera reviviendo aquellos días en su mente. «Había una chica, una hermosa joven de la familia rival. Tu padre se enamoró de ella, pero la rivalidad entre nuestras familias era intensa. Se amaban, pero su amor era prohibido. Yo aún recuerdo la mirada de él cuando hablaba de ella». Carlos frunció el ceño, tratando de procesar la revelación. «¿Mi padre se enamoró de alguien de la familia rival? Eso nunca se mencionó en casa». Don Guillermo asintió, su expresión cargada de tristeza. «Había muchos secretos. Me preguntaba si lo sabías. Su amor era fuerte, pero la presión de las familias era mucho mayor. Un día sucedió algo terrible». «¿Terrible cómo?», insistió Carlos, la curiosidad mezclada con el miedo de lo que podría descubrir. Vacilante, don Guillermo miró a su alrededor, como si temiera que alguien pudiera escucharlos. «Hubo un accidente que lo cambió todo. Tu padre se sintió responsable por lo que sucedió. Para proteger a la familia y a la mujer que amaba, decidió desaparecer, pero no fue por elección propia, fue por necesidad». El corazón de Carlos se hundió. No tenía idea de que su padre podría haber hecho un sacrificio tan grande. «¿Pero por qué nadie habló de esto? ¿Por qué mi madre nunca me lo contó?». A veces, las personas guardan secretos para proteger a los que aman. «Tu madre debió pensar que era mejor que no supieras», respondió don Guillermo, su voz ahora más suave. No era algo fácil de afrontar. No era solo un amor prohibido. Era una cuestión de vida o muerte. Carlos sintió una oleada de emoción. Miró la foto nuevamente, ahora con un nuevo entendimiento. El niño sonriente en la imagen no solo era su padre, sino también un hombre que había enfrentado desafíos inimaginables. «Necesito saber más. Necesito entender lo que realmente sucedió». Don Guillermo sonrió tristemente. «Si estás dispuesto a buscar la verdad, puedo ayudarte. Pero prepárate, porque lo que descubras puede cambiarlo todo». Carlos asintió, decidido. Sabía que la búsqueda de respuestas no sería fácil, pero estaba dispuesto a enfrentar lo que viniera. El pasado de su padre, ahora revelado en fragmentos, lo llamaba, y no podía ignorarlo.
Carlos, aún aturdido por la revelación que recibió de don Guillermo, decidió que era hora de investigar más a fondo la infancia de su padre. La foto antigua ardía en su mente, una pista que podría llevarlo a respuestas que nunca supo que necesitaba. Se dirigió a la antigua casa de la familia, un lugar que no visitaba desde hacía años y que ahora parecía estar habitada por los recuerdos de un pasado distante. La casa, situada en un barrio tranquilo de la Ciudad de México, mostraba signos del tiempo. Las paredes, alguna vez vibrantes, estaban descoloridas y el jardín se había convertido en un enredo de maleza. Al entrar, el olor a madera envejecida y polvo invadió sus fosas nasales. Cada paso resonaba como un recordatorio de lo que había sido allí. ¿Por qué no había pensado en volver antes?, murmuró Carlos para sí mismo, mientras caminaba por los cuartos que un día estaban llenos de vida. Recordó las historias que su madre contaba sobre su padre, pero las piezas del rompecabezas aún faltaban. El deseo de entender la verdad crecía con cada instante. Carlos entró en el cuarto que había sido de su padre. Las paredes estaban adornadas con algunas estanterías, donde libros antiguos y fotografías en blanco y negro contaban la historia de una vida que apenas conocía. Con un profundo suspiro, se agachó y comenzó a hurgar en las cajas de cartón que estaban apiladas en un rincón. La esperanza de encontrar algo significativo hizo que su corazón acelerara. Después de un rato, Carlos encontró un baúl de madera, cubierto de polvo y telarañas. Recordó cuando era niño y escuchaba a su padre hablar sobre este baúl, un lugar donde guardaba sus recuerdos más preciosos. Con esfuerzo, abrió la tapa, revelando un tesoro de cartas, fotografías y objetos que parecían haber sido olvidados por el tiempo. «Vaya, ¿qué escondías aquí, padre?», susurró, sacando una carta amarillenta. El papel era frágil, pero las palabras escritas con una caligrafía cuidadosa eran legibles. La carta hablaba sobre un amor prohibido, una joven que su padre había conocido en su juventud, pero los detalles eran escasos. Carlos frunció el ceño, intrigado. «Si supiera quién eras, tal vez podría entender mejor», dijo en voz alta, como si hablara con el espíritu de su padre. Continuó revisando el baúl, encontrando más cartas que mencionaban un trágico accidente que cambió el rumbo de la vida de su familia. ¿Un accidente? ¿Qué sucedió?, pensó Carlos, su mente burbujeando con preguntas. Cada carta que leía parecía añadir una capa de misterio a lo que ya había aprendido. Sostenía una fotografía que mostraba a su padre y a don Guillermo en un día soleado, ambos sonrientes y despreocupados. «Tantos sueños tenían», murmuró, sintiendo una conexión con un pasado que nunca había conocido. Carlos pasó horas allí, perdido en los recuerdos que la vieja casa le proporcionaba. Cada objeto, cada carta, parecía contar una historia que estaba decidido a descubrir. En un momento de lucidez, recordó cómo su padre siempre hablaba sobre la importancia de la familia y de los lazos que los unían. Se preguntó, ¿qué llevó a mi padre a esconderse? ¿Qué estaba tratando de proteger? Finalmente, con una determinación renovada, Carlos decidió que no podía quedarse de brazos cruzados. Necesitaba saber más, entender lo que realmente había sucedido. «Tal vez deba hablar con mi madre», pensó, pero pronto una ola de vacilación lo golpeó. Sabía que ella era reacia a discutir el pasado, pero el deseo de descubrir la verdad era más fuerte. «Necesito hacer esto», dijo Carlos para sí mismo, cerrando el baúl con un suave clic. Lo que estuviera a punto de descubrir, sabía que no podría hacerlo solo. Necesitaba apoyo, y la figura de don Guillermo, quien había compartido tantos recuerdos, volvió a su mente. «Voy a volver a buscarlo», pensó, decidido a unir las piezas del rompecabezas familiar que su padre había escondido por tanto tiempo.
Carlos se sentó a la mesa de su imponente sala de juntas, las paredes adornadas con cuadros que retrataban momentos significativos de la historia de la familia. El ambiente, que usualmente lo confortaba, ahora se sentía opresivo. Miró por la ventana, donde el sol de la tarde iluminaba la ciudad, pero su mente estaba lejos, sumida en las nuevas revelaciones sobre su padre. Las cartas que había encontrado en la antigua casa familiar no salían de su cabeza. La idea de un amor prohibido, de secretos enterrados, lo dejaba inquieto. La puerta se abrió y Javier, su socio y amigo de toda la vida, entró. Carlos pudo percibir la ansiedad en su mirada. «Carlos, necesitamos hablar sobre la propuesta del inversionista. El tiempo se está acabando y no podemos darnos el lujo de dudar», dijo Javier, su voz cargada de urgencia. «Lo sé, Javier, pero las cosas han cambiado. Estoy tratando de entender lo que realmente sucedió con mi padre antes de tomar cualquier decisión», respondió Carlos, intentando mantener la calma. «El legado de nuestra familia no puede venderse». Javier frunció el ceño, visiblemente frustrado. «Carlos, estás siendo emocional. La venta de la empresa es una oportunidad única. Estamos hablando de millones. Necesitamos mirar hacia el futuro, no hacia el pasado». «¿Futuro? Hablas del futuro como si fuera seguro. ¿Y quién pagará por nuestras elecciones si no entendemos lo que sucedió antes?» Carlos comenzaba a perder la paciencia. Recordó la expresión de don Guillermo, las lágrimas en los ojos del anciano al agradecerle por su ayuda. «No puedo simplemente ignorar lo que descubrí. Mi padre merece ser recordado de la manera correcta». Javier cruzó los brazos, inclinándose hacia adelante. «¿Y qué vas a hacer? ¿Detenerlo todo para investigar un pasado que puede no llevar a nada? Mira, la gente cuenta contigo, tu madre, la empresa, todos nosotros». Las palabras de Javier resonaron en la mente de Carlos. Sintió una punzada de culpa, pero la determinación en su corazón era más fuerte. «Necesito hablar con mi madre. Ella puede tener información que me ayude a entender mejor lo que sucedió». Javier intentó argumentar, pero Carlos se levantó abruptamente. «Lo siento, Javier, pero necesito hacer esto. No puedo seguir sin saber la verdad». Después de la tensa conversación, Carlos se dirigió a la casa de su madre. Al entrar, la encontró en la cocina, removiendo una olla. El aroma de la cena llenaba el aire, pero la atmósfera estaba cargada de una tensión que no podía ignorar. «Mamá, necesitamos hablar», dijo tomando asiento en la mesa. Ella se detuvo, mirándolo con una expresión de preocupación. «¿Sobre qué, hijo?» «Sobre papá. Encontré algunas cosas, cartas, fotografías. Hay mucho que no sé», dijo Carlos, su voz revelando la carga emocional que llevaba. La expresión de su madre cambió y suspiró profundamente, como si se estuviera preparando para abrir una puerta que había estado cerrada por mucho tiempo. «Carlos, sabes que el pasado es complicado. Tu padre tenía sus secretos. Pero necesito saber, mamá. No puedo honrar su legado si no entiendo quién fue realmente», suplicó Carlos, sus ojos fijos en los de ella, buscando una señal de apertura. Ella dudó, mirando al suelo. «Tu padre amaba a una mujer que no era de nuestra clase, alguien que la familia no aprobaba. Eso causó una rivalidad que terminó involucrándonos en un torbellino de problemas. ¿Por qué nunca me dijiste eso antes? Esto puede ayudarme a entender lo que pasó con él». Carlos estaba frustrado, pero también sentía la necesidad de comprender el dolor que su madre llevaba. «Solo quería protegerte, Carlos. El pasado es un lugar oscuro y peligroso. A veces es mejor dejarlo enterrado», dijo con la voz temblorosa. «Pero necesito enfrentar eso ahora. No puedo seguir adelante sin saber la verdad sobre mi padre». La determinación de Carlos era palpable y sabía que no podía retroceder. Por un instante,
El silencio reinó entre ellos, hasta que su madre finalmente cedió. «Está bien, te contaré todo, pero debes entender que esto puede cambiar la forma en que ves a tu familia». Carlos asintió, decidido a enfrentar lo que fuera que viniera. Sabía que la verdad sería dolorosa, pero también sabía que era el único camino hacia la sanación. Inquieto y decidido a descubrir la verdad sobre el pasado de su padre, Carlos decidió que necesitaba ayuda. Fue entonces cuando recordó a Valeria, una joven reportera que frecuentemente cubría asuntos relacionados con historias familiares y misterios locales. La había conocido en un evento benéfico, donde su pasión por la verdad y su habilidad para contar historias lo habían impresionado. Carlos tomó el teléfono y la llamó, ansioso. «Valeria, soy yo, Carlos Salazar. Necesitamos hablar. Es sobre mi padre y algunos descubrimientos que hice recientemente. ¿Puedes encontrarme en el café de la plaza?» «Claro, Carlos, estaré allí en 20 minutos», respondió Valeria, su voz llena de curiosidad. Cuando Valeria llegó, Carlos la recibió con un gesto. El café estaba lleno de gente, las mesas repletas de personas conversando y el aroma del café fresco flotando en el aire. La condujo a una mesa más apartada, donde podrían hablar sin interrupciones. «Carlos, ¿qué pasó? Pareces preocupado», dijo Valeria, observando la expresión tensa en su rostro. «Encontré una foto antigua de una niña que es mi padre, y a partir de ella descubrí que él y don Guillermo eran amigos íntimos. Quiero entender lo que realmente sucedió en su vida antes de desaparecer», explicó Carlos, su voz cargada de emoción. «Eso es fascinante. ¿Tienes alguna pista sobre por dónde empezar?», preguntó Valeria, sus ojos brillando con la posibilidad de una nueva historia. «Don Guillermo mencionó algunas cosas, pero no es suficiente. Necesito más información, tal vez hablar con personas que conocieron a mi padre en su infancia», dijo Carlos pensativo. «¿Podrías ayudarme? Tu experiencia como reportera sería valiosa». «Claro, Carlos, vamos a hacerlo. Necesitamos un buen plan. Podemos empezar entrevistando a don Guillermo y luego buscar a otros que puedan haber conocido a tu padre», sugirió Valeria, ya comenzando a anotar algunas ideas en su libreta. En los días siguientes, la pareja se dedicó incansablemente a la investigación. Valeria, con su forma persuasiva, logró agendar entrevistas con varias personas que tenían lazos con la infancia de Carlos. Se encontraron con don Guillermo en su pequeña casa, llena de recuerdos, donde el anciano los recibió con una cálida sonrisa. «Ah, Carlos, qué bueno que volviste y trajiste una amiga», dijo don Guillermo, mirando a Valeria con curiosidad. «Sí, don Guillermo, esta es Valeria, una reportera que me está ayudando a entender más sobre el pasado de mi padre», explicó Carlos. «Un pasado lleno de secretos», murmuró don Guillermo, su expresión tornándose sombría. «Tu padre y yo vivimos momentos que nunca olvidaremos. Había una rivalidad entre nuestras familias, pero éramos como hermanos». Valeria, con su cuaderno en mano, preguntó: «¿Recuerda algún incidente específico que pueda haber llevado a su desaparición?». Don Guillermo dudó, mirando por la ventana, como si estuviera reviviendo aquellos días lejanos. «Había un amor prohibido que complicó todo. Tu padre amaba a una mujer de la familia rival. Se encontraban en secreto, pero esa relación nunca fue aceptada». Carlos frunció el ceño, intrigado. «¿Estás diciendo que el amor de mi padre podría haber desencadenado esta rivalidad?». «Sí, y eso terminó llevando a un trágico accidente, algo que podría haber cambiado todo. Si realmente deseas saber la verdad, tendrás que descubrir cómo encajan estas piezas», respondió don Guillermo, su voz temblando levemente. Valeria intercambió una mirada significativa con Carlos. «Vamos a necesitar más información. Podemos investigar la relación entre las familias. Esto podría llevarnos a respuestas».
Al salir de la casa de don Guillermo, Carlos estaba perturbado. La revelación del amor prohibido de su padre parecía más de lo que esperaba. Valeria, esto cambia todo. Si el amor de él fue la razón de lo que pasó, necesito entender más sobre esta rivalidad. La reportera asintió, decidida. Vamos a investigar. Y quién sabe, tal vez podamos descubrir no solo qué le sucedió a tu padre, sino también cómo esto moldeó tu vida y la de tu familia, Carlos. Se dirigieron a su próximo destino, listos para desenterrar secretos que habían estado enterrados por mucho tiempo, seguros de que cada paso los llevaría más cerca de la verdad que Carlos tanto deseaba. Carlos y Valeria estaban sentados en una pequeña cafetería en el centro de la Ciudad de México, rodeados por el bullicio de la ciudad. El aroma del café fresco flotaba en el aire y las conversaciones animadas de los otros clientes creaban un vibrante telón de fondo. Habían pasado las últimas semanas investigando el enigmático pasado del padre de Carlos, pero sentían que estaban al borde de una revelación significativa. Valeria, con su cuaderno en mano, miraba a Carlos con una mezcla de ansiedad y determinación. «Necesitamos encontrar más testigos», dijo, anotando algunas ideas. «Alguien debe saber algo sobre lo que ocurrió el día de la desaparición de tu padre». Carlos asintió, su mirada distante. «Solo quiero entender por qué tuvo que esconderse. ¿Qué podría ser tan terrible como para dejarlo todo atrás?» Valeria lo miró a los ojos, intentando confortarlo. «La verdad puede ser dolorosa, pero es mejor que vivir en la incertidumbre. Vamos a descubrir lo que pasó». Mientras conversaban, un hombre anciano se acercó a la mesa. Tenía un aire de sabiduría y una mirada penetrante. «Disculpen que interrumpa, pero escuché que hablaban sobre una desaparición. ¿Puedo ayudar?» Carlos y Valeria intercambiaron miradas sorprendidas. «Sí, por favor», respondió Carlos, gesticulando para que el hombre se sentara. «Estamos tratando de entender lo que pasó con mi padre hace muchos años». El hombre se presentó como don Rafael, un ex vecino de la familia de Carlos. Comenzó a contar sobre el fatídico día que marcó la vida del joven Carlos. «Recuerdo ese día como si fuera ayer. Había algo en el aire, una tensión. Tu padre estaba preocupado por algo, pero nunca dijo qué era». Carlos sintió que su corazón se aceleraba. «¿Qué quieres decir con tensión?» Él y un amigo, don Guillermo, discutieron sobre un asunto serio. No lo supe en su momento, pero ahora me doy cuenta de que era algo que involucraba a la familia rival, una rivalidad con raíces profundas. Valeria anotó rápidamente la información. ¿Sabes si había alguna amenaza específica contra él? Don Rafael dudó, pero luego continuó. En aquel entonces había rumores de que algo malo podría suceder. Fue cuando tu padre decidió alejarse. Creía que estaba protegiéndolos a ustedes, su familia. Las palabras de don Rafael resonaron en la mente de Carlos, pero antes de que pudiera hacer más preguntas, su teléfono vibró sobre la mesa. Era un mensaje anónimo. «Desiste de tu búsqueda o te arrepentirás». El mensaje lo dejó helado. Miró a Valeria, la preocupación estampada en su rostro. «Carlos, ¿qué pasó?», preguntó ella notando su expresión. «Recibí una amenaza», respondió él con la voz temblando. «Alguien está tratando de intimidarme para que deje de investigar». Valeria frunció el ceño. «Esto es serio. Necesitamos ser cuidadosos. ¿Ya pensaste en informar a la policía?» Carlos sacudió la cabeza. «No, eso podría alejarlos y ponernos en más peligro. Necesitamos entender quién está detrás de esto antes de actuar». Valeria miró a su alrededor, como si estuviera evaluando la situación. «¿Y si la amenaza también es para mí? Sabes que estoy involucrada en esta búsqueda contigo». Carlos se inclinó hacia adelante, con los ojos fijos en los de ella. «No quiero que te lastimen.
Si esto es verdad, necesitamos protegernos mutuamente. Eres más importante que esta investigación. Valeria sonrió, un gesto alentador. Estamos juntos en esto, Carlos. No voy a rendirme ahora. Vamos a descubrir la verdad, cueste lo que cueste. Carlos sintió un nuevo impulso de valentía. Bien, necesitamos ser más discretos. Vamos a investigar más, pero con cautela. Necesitamos más información sobre la rivalidad. Si esto fue lo que causó la desaparición de mi padre, necesitamos entenderlo a fondo. Mientras terminaban sus bebidas, una sensación de determinación crecía entre ellos. Carlos sabía que la verdad estaba más cerca que nunca, pero también sentía la presión creciente de las amenazas que ahora pendían sobre ellos. La atmósfera en la oficina de la empresa de Carlos estaba tensa. Se sentó en su escritorio, observando la vista de la Ciudad de México a través de la ventana. El sol de la tarde lanzaba un brillo dorado sobre los edificios, pero su corazón estaba pesado. El peso de la revelación de que Javier, su socio y amigo de toda la vida, podría estar detrás de las amenazas anónimas lo atormentaba. Carlos se recostó en la silla, pasándose la mano por el cabello en un gesto de frustración. Ya había escuchado rumores sobre la ambición desenfrenada de Javier, pero nunca imaginó que llegaría a esto. Las últimas semanas habían sido un torbellino de emociones, y ahora la idea de que alguien tan cercano pudiera traicionarlo lo dejaba en shock. Decidido a enfrentar la situación, Carlos llamó a Javier. «Necesitamos hablar. Ahora», dijo, su voz firme, en la oficina. Su socio llegó unos minutos después, su expresión relajada contrastando con la tensión palpable en el aire. Al entrar, Javier sonrió, pero pronto notó que algo estaba mal. «Hola, Carlos. ¿Qué sucede? Te veo diferente». «¿Diferente? Diría que estoy preocupado», dijo Carlos cerrando la puerta de un golpe. «Recibí algunas amenazas y por instinto creo que tú sabes algo». Javier frunció el ceño, pero su expresión pronto se convirtió en una máscara de indiferencia. «¿Amenazas? Eso es serio. Tienes que denunciarlas, Carlos. No podemos dejar que eso quede entre nosotros». «No estás entendiendo», interrumpió Carlos, elevando el tono de su voz. «Las amenazas comenzaron después de que empecé a investigar sobre mi padre y lo que ocurrió en el pasado. Las cosas que he descubierto van más allá de simples rivalidades, y tú estás involucrado». La mirada de Javier se oscureció. «¿Cómo puedes acusarme sin pruebas? Siempre he estado a tu lado, Carlos. Siempre. Y es precisamente por eso que esto es tan difícil de creer», respondió Carlos, su tono volviéndose más intenso. «Estamos hablando del legado de mi familia. La venta de la empresa no es lo que importa, Javier. Es la verdad». Javier cruzó los brazos, una sonrisa cínica formándose en sus labios. «¿Realmente crees que la verdad salvará a tu familia? La verdad no paga cuentas, Carlos. Lo que importa es el futuro, el progreso, y tú te estás aferrando a un pasado que no volverá». «No puedes simplemente ignorar lo que pasó», gritó Carlos levantándose de su silla. «Si estás involucrado en algo que perjudique a mi familia, no lo dejaré pasar. No puedo dejarlo». Javier dio un paso adelante, su expresión ahora más seria. «¿Y si te dijera que te estás metiendo en algo mucho más grande de lo que puedes imaginar? Hay secretos que no son solo de tu familia, sino de todos nosotros. Podríamos estar arriesgando mucho». «Entonces, ¿estás admitiendo que sabes algo?», cuestionó Carlos con la voz baja pero firme. «¿Me estás diciendo que estas amenazas son por algo de lo que tú formas parte?». «Carlos, estoy tratando de protegerte. La venta de la empresa es la única manera de mantener a todos a salvo. Lo que estás haciendo puede causar una ola de problemas. ¿No lo ves?». La frustración de Javier se reflejaba en sus ojos. Carlos sintió un frío en el estómago. ¿Proteger?
o simplemente asegurar que tú salgas ganando. No eres mi amigo, Javier. Nunca lo fuiste. La tensión entre los dos era palpable, y por un momento el silencio se apoderó de la sala. Carlos sintió su corazón acelerarse ante la expectativa de lo que estaba por venir. Sabía que necesitaba alejarse de Javier, pero las implicaciones de sus palabras aún flotaban en el aire. ¿Realmente quieres saber la verdad?, Javier finalmente dijo, su tono ahora más sombrío. Porque si sigues por este camino, no habrá vuelta atrás. Las consecuencias serán devastadoras. No tengo miedo de las consecuencias. Lo que me asusta es no saber la verdad y vivir en mentiras. Carlos respondió, manteniendo la mirada fija en los ojos de Javier. Y si tú estás involucrado, haré lo que sea necesario para proteger a mi familia. Javier sonrió de manera enigmática antes de darse la vuelta y salir de la oficina. La elección es tuya, Carlos. Solo recuerda, el pasado puede ser un lugar traicionero y muchas veces la verdad puede ser más dolorosa que la mentira. Carlos se quedó parado, absorbiendo las palabras de Javier. La traición estaba más cerca de lo que imaginaba, y la búsqueda de la verdad se volvía más urgente y peligrosa con cada día que pasaba. La suave brisa de la tarde acariciaba los rostros de Carlos y Valeria mientras se dirigían a la casa de don Guillermo. El corazón de Carlos latía acelerado, una mezcla de expectativa y ansiedad. Con cada paso, su mente vagaba entre los confusos recuerdos de su infancia y el misterio que rodeaba la desaparición de su padre. Valeria, a su lado, notó la tensión en él y trató de ofrecerle una sonrisa alentadora. «Estamos a punto de descubrir algo importante, Carlos. No podemos rendirnos ahora», dijo Valeria con una voz suave, intentando calmarlo. «Lo sé, pero ¿y si es algo para lo que no estoy preparado?». Carlos respondió, la preocupación resonando en su voz. «A veces la verdad es dolorosa, pero también libera. Sigamos adelante», insistió Valeria mientras llegaban a la puerta de la casa de don Guillermo. El anciano estaba sentado en una mecedora bajo la sombra de un gran roble, sonriendo amablemente al verlos acercarse. «Carlos, Valeria, qué alegría verlos aquí de nuevo», exclamó don Guillermo, su voz temblando por la edad. «¿Qué los trae a esta vieja casa?». «Venimos en busca de respuestas, don Guillermo», dijo Carlos tomando valor, «sobre mi padre y lo que realmente sucedió el día en que desapareció». Don Guillermo frunció el ceño como si pesara sus palabras. «Ah, mi querido amigo, el pasado es un laberinto de recuerdos y secretos, pero siento que estás preparado para escuchar». Carlos se sentó en un banco junto al anciano y Valeria se acercó, atenta. «¿Qué sabes, don Guillermo? Por favor, cuéntanos». El anciano suspiró, mirando al cielo, como si buscara las palabras entre las nubes. «El día de la desaparición había una fiesta en la ciudad. Tu padre estaba feliz, rodeado de amigos y amor, pero algo estaba a punto de suceder. La rivalidad entre las familias se estaba intensificando y había rumores de traiciones». «¿Traiciones?», Carlos preguntó perplejo. «¿De qué hablas?». «Sí», continuó don Guillermo, su voz ahora más grave. «Tu padre y aquella joven a la que amaba eran de familias rivales. Se encontraron en secreto y recuerdo cómo estaba preocupado. Sabía que su amor era peligroso». «¿Quién era ella?», preguntó Valeria, curiosa. «Era una hermosa joven llamada Isabela, la hija del líder de la familia adversaria, y su amor, bueno, nunca fue aceptado», explicó don Guillermo, su mirada distante, como si reviviera el pasado. «El día en que tu padre desapareció, estaba a punto de encontrarse con Isabela. Todos sabían que ese encuentro podría cambiarlo todo». Carlos se agitó en su asiento. «¿Estás diciendo que mi padre pudo haberse fugado para estar con ella? ¿Que se escondió por eso?». «No solo eso, Carlos. Había más en juego.
Vi las miradas de rabia, las amenazas susurradas. Estaba dispuesto a todo para protegerla, incluso a sacrificar su propia vida. El amor puede llevar a las personas a tomar decisiones drásticas, dijo don Guillermo con una mirada triste. Las palabras del anciano resonaron en la mente de Carlos, quien luchaba por procesar la revelación. Pero, ¿y si lo forzaron a desaparecer? ¿Y si no fue una elección voluntaria? Eso es lo que necesitas descubrir, joven. La verdad puede ser oscura y a menudo está envuelta en sombras, pero sospecho que lo que sucedió ese día estaba ligado a un plan mayor, a algo que podría haber destruido no solo a tu padre, sino a toda tu familia, habló don Guillermo, mirando fijamente a Carlos. Carlos sintió un escalofrío recorrer su espalda. Ahora, más que nunca, necesitaba entender la conexión entre el amor prohibido y la desaparición de su padre. Don Guillermo, ¿puedes ayudarme a descubrir lo que realmente sucedió? Necesitamos entender esta historia por completo. Haré lo que pueda, Carlos, pero prepárate. Lo que encuentres puede ser doloroso. La verdad no siempre es amable y puede abrir heridas que han estado cerradas por mucho tiempo, respondió don Guillermo con un tono grave. Carlos asintió, decidido. Sabía que debía enfrentar el pasado, no solo para honrar la memoria de su padre, sino también para finalmente encontrar la paz que tanto anhelaba. Carlos estaba sentado a la mesa de la cocina, un espacio que alguna vez estuvo lleno de risas y conversaciones cálidas, pero que ahora parecía envuelto en un pesado silencio. El olor del café recién preparado llenaba el aire, pero la atmósfera estaba lejos de ser acogedora. Miró a su madre, que estaba de pie en el fregadero, con las manos sumergidas en agua, lavando platos que parecían haberse acumulado durante semanas. El peso de la verdad que buscaba la hacía parecer aún más distante. «Mamá», comenzó Carlos, su voz baja y titubeante. «Necesitamos hablar sobre lo que pasó con papá. Descubrí algunas cosas que lo cambian todo». Ella giró lentamente la cabeza, su mirada cargada de dolor y vacilación. «Carlos, ya te he dicho que no quiero hablar de eso. El pasado es algo que debemos dejar donde está». «Pero no se puede simplemente ignorar», insistió él, la frustración creciendo en su pecho. «Don Guillermo me contó que papá tenía un amor prohibido. Él se escondió por eso, ¿no? ¿Qué más no me contaste?» La expresión de su madre se endureció, como si una barrera invisible se levantara entre ellos. «No comprendes, hijo. Algunas verdades son más dolorosas que la ignorancia. Tu padre hizo lo que tenía que hacer». Carlos se levantó, la silla arrastrándose con un chirrido contra el suelo. «No puedo aceptar eso. Lo que hizo fue esconderse, y eso no es lo que hace una familia. Él debería haber luchado por nosotros, por ti». ¿Qué es lo que realmente estaba protegiendo? Los ojos de su madre se llenaron de lágrimas y se dio la vuelta, apoyando las manos en la mesa. Él estaba protegiendo a ti, Carlos, y a mí. Su amor era complicado. Era por una mujer que no era solo otra persona, era de la familia rival. «Una rivalidad que destruyó vidas», murmuró Carlos, la verdad finalmente cristalizándose en su mente. Recordó las cartas que había encontrado, el amor oculto y los secretos entrelazados como un enredo de raíces. «¿Por qué nunca me dijiste esto? Necesitaba saber». Ella respiró hondo y se giró para mirarlo, el dolor en su mirada ahora mezclado con una determinación silenciosa. «Porque amaba a tu padre y sabía que al revelar esto te sentirías traicionado. Él fue un hombre de honor, Carlos. Hizo lo que creía correcto para proteger a la familia, incluso si eso significaba alejarse». Carlos volvió a sentarse, el peso de la revelación casi derribándolo. Entonces, él amaba a otra mujer, y eso hizo que desapareciera, ¿verdad? La pregunta flotó en el aire, cargada de emoción.
Sí, respondió ella, la voz casi un susurro. Pero nunca dejó de amarte. Siempre estuvo allí, de una forma u otra. Su sacrificio fue por tu seguridad. Cerró los ojos por un instante, sintiendo las lágrimas acumularse. Mamá, solo quería que él estuviera aquí ahora, que pudiéramos entender juntos todo esto, en lugar de vivir con estos secretos que nos separaron. La madre de Carlos se acercó, sentándose a su lado y tomando su mano. Hemos perdido tanto tiempo, Carlos, pero quizás ahora podamos reconciliarnos con el pasado. Necesitamos honrar su memoria, entender las decisiones que tomó y seguir adelante. Carlos miró a su madre, su corazón apretado, pero lleno de compasión. Entonces honremos la verdad. Juntos, no necesitamos ocultar nada más. Ella asintió, una lágrima deslizándose por su mejilla. Sí, hijo mío, enfrentemos esto. Es hora de dejar que el pasado nos guíe en lugar de atarnos. Con un nuevo sentido de propósito, Carlos se dio cuenta de que, por más difícil que fuera, la verdad no era solo una revelación dolorosa, sino también una oportunidad de sanación. Se había acercado a un entendimiento profundo sobre su padre, y ahora el camino por delante era una oportunidad de reconciliación, no solo con el pasado, sino también con el futuro que estaba a punto de construir. Carlos estaba nervioso mientras se preparaba para la reunión pública de la empresa, donde finalmente enfrentaría a Javier. La sala estaba llena de accionistas y colaboradores, todos atentos a los movimientos de uno de los hombres más poderosos del sector. Podía sentir la tensión en el aire, como un hilo eléctrico a punto de romperse. Sabía que era el momento de posicionarse, no solo por su familia, sino por la verdad que había estado luchando por descubrir. Con el corazón acelerado, Carlos subió al escenario, la mirada fija en Javier, que estaba sentado en la mesa principal con una sonrisa arrogante. «Damas y caballeros», comenzó Carlos, su voz resonando en la sala. «Hoy estamos aquí no solo para discutir el futuro de nuestra empresa, sino para exponer verdades que han sido mantenidas en secreto durante demasiado tiempo». Hizo una pausa, sintiendo las miradas curiosas sobre él. «La verdad sobre mi padre, que desapareció hace años, y sobre las intenciones oscuras que rodean a esta empresa». Javier se levantó, interrumpiéndolo. «Carlos, esto es ridículo. Solo estás tratando de desviar la atención de lo que realmente importa. El crecimiento y la innovación. El pasado es pasado». Pero Carlos no se dejó abatir. Había luchado demasiado para estar allí y no dejaría que Javier lo silenciara. «No, Javier, el pasado es la clave para nuestro futuro. Lo que no quieres que todos sepan es que la desaparición de mi padre no fue un accidente. Él se escondió. Se escondió para proteger a nuestra familia de un enemigo antiguo, y tú lo sabes». La sala quedó en silencio, la tensión palpable mientras Carlos continuaba. «Descubrí que tu interés en vender la empresa no es solo por lucro, sino para borrar el legado de mi familia, para deshacerse de cualquier vestigio de la verdad». Las palabras de Carlos resonaron y un murmullo recorrió la sala. Javier, ahora visiblemente nervioso, intentó recuperar el control. «Estás delirando, Carlos. No tienes pruebas para sostener tus afirmaciones. Lo que necesitas hacer es enfocarte en la administración de la empresa y dejar el pasado atrás». Pero antes de que la discusión pudiera intensificarse aún más, la puerta se abrió y una figura familiar entró. Era don Guillermo, su semblante cargado de emoción. Caminó hasta el centro de la sala, interrumpiendo la creciente tensión. «Disculpen, pero no puedo permanecer en silencio. Lo que Carlos dijo es verdad». La voz del anciano era firme y miró directamente a Javier, que ahora parecía incrédulo. «Conocía al padre de Carlos», continuó don Guillermo, su voz elevándose. «Y sé exactamente lo que ocurrió. Él no desapareció.
Se escondió para proteger a la familia de un enemigo que quería destruirlos. Un amor prohibido, un secreto que no debería haber sido revelado, pero que ahora necesita salir a la luz. Carlos sintió una ola de alivio y esperanza. «Don Guillermo, ¿puede contarnos más?», preguntó, su mirada suplicante fija en el viejo amigo de su padre. «Sí», comenzó don Guillermo, su voz temblando. «Tu padre estaba involucrado en algo peligroso. Amaba a una mujer de la familia rival y cuando la rivalidad se intensificó, tuvo que tomar una decisión. Decidió que la única forma de proteger a su amada y a su familia era desaparecer. Se escondió, creyendo que era la única forma de mantenerlos a salvo». Javier, ahora pálido, intentó alejarse de las acusaciones. «Eso no es verdad. Todo esto es una farsa». Pero sus palabras ya no tenían peso. La verdad estaba siendo revelada y todos en la sala podían sentir la gravedad de la situación. Carlos, emocionado, miró a don Guillermo. «Entonces mi padre nunca nos abandonó. Hizo lo que creía correcto para protegernos». «Exactamente», respondió don Guillermo con lágrimas en los ojos. «La verdadera fuerza de tu familia está en la unión y el coraje de enfrentar los secretos del pasado». Y entonces, en un momento de pura emoción, la puerta se abrió nuevamente y Carlos vio la figura que más deseaba encontrar. Su padre, más viejo, pero tan familiar, apareció en la entrada. El rostro de Carlos se iluminó instantáneamente. «¡Papá!», gritó, corriendo hacia el hombre. El reencuentro fue intenso. Carlos y su padre se abrazaron, ambos llenos de lágrimas y alegría. «Sabía que un día volverías», dijo Carlos entre sollozos. «Siempre estuve aquí, Carlos, siempre protegiéndolos, incluso a la distancia», respondió su padre, con emoción en la voz. Con la verdad finalmente revelada, la sala estaba en silencio, pero ahora había un sentimiento de esperanza y renovación. Carlos se dio cuenta de que, a pesar de todos los secretos y desafíos, la unión de la familia era lo que realmente importaba. Él miró a todos los presentes y declaró: «Vamos juntos a honrar el legado de mi padre. Vamos a reconstruir lo que se ha perdido y seguir adelante como una familia». Y en ese momento, Carlos supo que no importaban los secretos o las intrigas del pasado. El amor iba de la mano con el valor y juntos podrían superar cualquier obstáculo.